Entrevista. Ciudad Capital. Ya estamos en la entrevista de Ciudad Capital. Como les comentábamos hace un momento, pues buscamos a un especialista en temas de seguridad. Él es René Jiménez Ornelas, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, para platicar sobre este fenómeno de inseguridad en la ciudad y despejar esta duda si hay cárteles o no hay cárteles. Bueno, lo que él primero nos dice, rechaza el discurso oficial de negar la existencia de un cártel en la capital del país. Lo que dice, pues, es que, bueno, si actúa como cártel, se mueve como cártel, pues que es cártel, ¿no? Y lo señala porque, pues, recuerda cómo ocurrió el sepelio de Felipe Pérez Ojos, que existe todo un tejido social en torno a él, y el tejido social también se mostró cuando abatieron a este líder criminal y mototaxistas y vecinos de la zona bloquean con camiones y con mototaxis los accesos a las colonias, a la comunidad en donde vivía el Ojos. Todo esto hace pensar, pues, que no es solo una célula criminal, por más violenta que tú la califiques, ya es una operación a nivel cártel. Pueden estar haciendo narcomenudeo, pero sí ya tienen toda una presencia que también involucra, obviamente, a autoridades. Y es así como el doctor René Jiménez Ornelas lo explica. El discurso oficial ha sistemáticamente dicho que aquí, en la Ciudad de México, no hay cárteles, como también se nos dice que en la Ciudad de México realmente la violencia no es de tal envergadura. Sin embargo, revisando los datos de homicidios dolosos, robos de automóviles, la Ciudad de México no es la más violenta, pero está dentro de los niveles de violencia que se experimentan en todo el país. Y esto tiene relación precisamente con que existe o no existe algún cártel. Hay que recordar que ya hemos analizado situaciones del cártel de Tepito, o si no le quiere llamar cártel de Tepito, por seguir con el mismo discurso oficial de desconocer una realidad que está ocurriendo en la ciudad por cuestiones de la autoridad, pues realmente es desconocer una realidad que estamos observando y viviendo. Si no se le quiere decir cártel a los acontecimientos de control de cuando van a enterrar a este líder narco, o sea, será narcomenudista o no, pero su poder era a tal nivel que nos vuelve a señalar lo que se decía de los grandes, de que eran protegidos por un tejido social. Y aquí fue evidente el tejido social. De hecho, no solamente en la gente que les avisaba, que obstruyó la llegada de la Armada, sino inclusive en el momento del entierro fue vitoreado el Ojos. Ahí está la versión de este académico, quien dice, bueno, pues tiene toda la estructura de un cártel y pues tiene que llamársele a las cosas por su nombre. Lo que hay que decir es que el gobierno del PRD, yo no diría ni siquiera el gobierno de Mancera, nos tiene o nos ha tenido durante muchos años acostumbrados a llamarle a muchas cosas no por su nombre, ¿no? Yo recuerdo el gobierno de Marcelo Ebrard, donde decían que en la Ciudad de México ya no había pobres. Y nos vendieron durante mucho tiempo la idea de que no había pobres en la Ciudad de México. Y fue hasta que llegó Rosario Robles y realizó su cruzada contra el hambre, que falló, una cruzada que no sirvió de nada, que fue un programa electorero, pero sí vino a tirar ese mito de que en la ciudad no había pobres, y resultó que sí había más de 160,000 personas en condición de hambre, viviendo hambre en la Ciudad de México. Entonces, pues no es extraño que el PRD haya creado esta mitología durante muchos años de que pues no había hambre porque se tenía el piso social, y obviamente este tema de que en el anterior sexenio
pues que estaba la guerra contra el narco, esta idea de que en la ciudad pues era una isla de seguridad donde no había cárteles, y pues yo creo que esa es la lógica que se ha seguido de decir que aquí no hay cárteles. Lo más pues sui generis de toda esta historia es que sean mismos experredistas los que digan, o sean los que más polemicen sobre que sí se debe de reconocer que hay un cártel, cuando pues anteriormente, cuando eran gobierno o cuando estaban en el PRD, eran quienes decían aquí no hay cárteles y es la entidad más segura del país, porque esto tampoco se gestó de un día para otro. Eufemismos, ¿no? Eufemismos a los que recurre la autoridad capitalina para negar una realidad que está a ojos vistos y que obviamente a nivel político electoral, no les conviene aceptar. Pero una cosa es el discurso y otra son los hechos. Y al respecto, este doctor René Jiménez, investigador de la UNAM, pues lo plantea así. Dice que, por ejemplo, el homicidio doloso se ha incrementado de manera exponencial en la capital del país, un tema del que ya hemos hablado en otros programas en Ciudad Capital, a propósito de indicadores que ha presentado el Observatorio Nacional Ciudadano para la Seguridad y la Justicia, ¿no? Alertando de un incremento en el homicidio doloso. Y al respecto, este investigador de la UNAM pues nos dice, el homicidio doloso siempre va vinculado con una actividad del crimen organizado. Siempre tiene que ver con una disputa entre integrantes de bandas o gente que se está disputando una plaza, porque así se ha visto, y ese es un síntoma de una operación criminal como sucede en otros estados del país. Negar eso es no aceptar una realidad que se está viviendo en la capital, en la Ciudad de México, como está ocurriendo también en Tamaulipas, en Guerrero, en Coahuila, en fin. De esta manera lo explica el doctor René Jiménez. Que sea semántico o no, eso te traduce un cuidado que se quiere tener, porque de reconocer que en la ciudad existe o no existe cártel, cuando lo estamos viendo su accionar cotidianamente de todos los días, es por cuidar algunas formas que nos están llevando a grados de violencia que no se pensaba que se pudieran dar dentro de la Ciudad de México. Estamos viendo homicidios, repito, dolosos, ya a niveles preocupantes, sin ser, vuelvo a repetir, el primer lugar, es decir, todavía Guerrero, todavía Tamaulipas, superan a la Ciudad de México. Sin embargo, la Ciudad de México está dentro de los altos niveles de homicidios dolosos. Y te señalo esa cifra porque es un indicador del grado de violencia que se genera cuando existen esos homicidios dolosos. Y generalmente el homicidio doloso se da por enfrentamiento o en relación con el crimen organizado. Si no le quieren llamar cártel, es porque no quieren reconocer una realidad que está golpeando precisamente la seguridad de la ciudadanía en la Ciudad de México. Ahí está la explicación para que ustedes juzguen si hay cárteles o no hay cárteles. Y bueno, decir que es un problema que desgraciadamente no está viviendo solo la Ciudad de México, sino diríamos que todo el país. Que no hay entidad que se salve. Incluso los datos que revela este observatorio ciudadano es que ha venido incrementando la violencia en todo el país, y que esto también tiene que ver con una narrativa que construyó el gobierno de Enrique Peña Nieto, de que en este gobierno se iba a acabar la guerra contra el narco, que se iban a acabar las ejecuciones, ¿no? Todos este tipo de homicidios dolosos, y que íbamos a pasar a un estado de paz. Es otra de las grandes mentiras que se han dado en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y pues bueno, otra evidencia más de que existe este crimen organizado en la Ciudad de México a nivel de un cártel, pues el doctor René Jiménez lo explica de dos formas. Una, pues que no estamos ajenos a lo que está ocurriendo en entidades vecinas, como en Morelos o como en el Estado de México. Y hace referencia, por ejemplo, a la presencia de los Beltrán Leiva en Morelos, y que de hecho
ya se ha hecho público. Esta cártel de Tláhuac es una reminiscencia del cártel de los Beltrán Leiva, y además también la presencia de reminiscencias de lo que quedó de la familia michoacana en varios municipios del Estado de México, ¿no? Y por otra parte, pues también está el crecimiento de otros delitos asociados a este crimen organizado, que no solo pues es el homicidio doloso, sino también la extorsión, el secuestro, el robo, particularmente con violencia, el robo a transeúnte, el robo a vehículos, que pues, son síntomas de que un cártel está operando en la Ciudad de México, y justo pues son fenómenos que estamos viviendo día a día en la capital del país. De esta manera habla el académico de la UNAM. Lo que sí se ha podido observar es cómo dentro de los municipios conurbados de la Ciudad de México sí se da este movimiento más visible de lo que se puede observar en la Ciudad de México. Sin embargo, esto está sucediendo. De tal manera que los registros de robo de automóviles, los registros de robo a transeúnte, y algo muy, muy importante, si tú analizas los diferentes tianguis de la Ciudad de México, te vas a encontrar en gran cantidad de ellos la extorsión, el pago de piso y el pago de seguridad, en donde, y se los dicen, entre más vendas, más pagas. Y es decir, esa extorsión o pago de piso también está significando condiciones reales de existencia de este tipo de acciones de involucramiento de crimen organizado. Muy grave lo que nos plantea este académico. Creo que despeja la duda y el debate político que se da de manera superficial sobre estos temas, y pues como comentamos en un principio, creo que lo grave es que las autoridades se coordinen y no hagan su trabajo para ir recuperando el tejido social. Creo que el problema que está enfrentando no solo la Ciudad de México, sino el país, es pues esta destrucción del tejido social, donde hay falta de oportunidades, donde los jóvenes pues tampoco tienen oportunidades laborales, y muchas veces van cayendo en estas redes de narcotráfico o de diversidad de delitos que vienen a poner pues en jaque a los gobiernos, a los ciudadanos. Y bueno, en medio de esta transformación también del sistema penal a un sistema pues menos inquisitivo, a un sistema muy garantista, pues abre la puerta todavía más a este conflicto, donde es muy fácil robar un vehículo, portar un arma o estar cometiendo otro tipo de delitos que ya no son considerados graves. En ese complejo tema nos encontramos como ciudadanos, como país, y que tiene que ver con muchos otros temas que hemos ido platicando aquí, como también la violencia contra periodistas, la violencia contra las mujeres. En fin, es un tema en el que las autoridades están en el momento de cerrar filas y volver al orden en estos temas que son tan delicados. Y lamentable que este tipo de temas, otra vez el de la seguridad, se pierda por asuntos hasta semánticos, ¿no? Claro. O sea, de cómo lo calificamos, como cártel o como una célula de crimen organizado, como una banda delictiva. Pues al final a los ciudadanos es lo que menos les importa. La ciudadanía en toda la capital del país está viviendo un problema generalizado de inseguridad. Ya la semana pasada, el viernes de la semana pasada, vecinos de Álvaro Obregón acudieron a la sede de la demarcación a pedir una audiencia con la titular de Álvaro Obregón, Antonieta Hidalgo, pues para exigirle seguridad. Es su primera ventana de acercamiento con una autoridad, y le fueron a solicitar pues que atendiera un problema que, como en Tláhuac, también se está viviendo en Álvaro Obregón. Se está viviendo también en Iztapalapa, claro, por supuesto, también. Es en toda la ciudad. Se vive robo a transeúnte, robo a comercio, robo a casa-habitación, robo de vehículos, extorsiones, secuestros, narcomenudeo. Y pues el hecho de que se haya generalizado en toda la ciudad
y que no se está aceptando como tal por parte de las autoridades, que se minimice el problema y que se lleve a una discusión semántica, es realmente grave y habla de una ineficacia brutal. Así es, pues esperemos que las autoridades tomen esto como un gran llamado de atención y sumen esfuerzos, cierren filas, se olviden ya de este discurso político, a pesar de que estamos en la puerta de un año electoral, y más bien se dediquen a hacer su trabajo, porque está comprobado que sí pueden volver el orden. Y pues ya tendremos una prueba esta semana en lo que sucede en la Asamblea Legislativa. Veremos si los políticos empiezan a entender el problema como tal y no a politizarlo, porque si lo que estamos viendo también es que el partido Morena va a movilizar a vecinos para estar denunciando inseguridad de muchas demarcaciones, y esa va a ser la respuesta, pues no creo que sea la respuesta correcta o que todos los ciudadanos estén esperando. Lo que están esperando es esta coordinación de los 3 niveles de gobierno para atender el problema que está detectado y que el principio es reconocerlo. Pero bueno, esta fue la entrevista en Ciudad Capital. Social.